Hebreos 5:14. ¿Estamos allí? Yo en el nombre de Cristo Jesús. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Verdad? Aquí está hablando el apóstol a los hebreos que el alimento sólido es para quién? Para los que han alcanzado madurez, ¿cierto? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Obligatoriamente esta porción bíblica me hace pensar a mí que hay un tiempo previo a esto, ¿cierto? Los que han alcanzado madurez. Cuando una persona no es madura le dicen que es mete pollo, ¿verdad? Que todavía no ha madurado, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero que tratemos en este día, ¿verdad? Se me puso esta palabra fresquita en mi corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Y quiere que la hable, quiere que explique eso, ¿verdad? Que explique lo que muchos no entienden, porque pocos han llegado a eso. Hoy, en estos tiempos, hay pocas personas que declaran el Evangelio, que declaran lo que es vivir con Cristo. ¿Por qué? Porque no viven el Evangelio. Hay pocas personas que pueden dar un testimonio genuino del alfarero, porque no están en las manos del alfarero. No pueden hablar de él porque no han sido tocados por él. O sea, no han pasado tiempo con él. ¿Quién estuvo en lo íntimo? ¿Y quién lo escuchó? ¿A quién fue mi palabra? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cuánto hemos estado allí con el Señor? Cuando habla de lo íntimo no habla un estado de cuando vamos a orar. Ahí hay intimidad. Pero cuando habla de lo íntimo, ¿quién ha llegado a escuchar lo que Dios le dice? ¿Verdad? ¡Qué bendición! Saber lo que Dios quiere de nosotros, que nos exige entender sus palabras. ¡Qué bendición! Aquí dice el apóstol a los hebreos que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, pero se lo está diciendo a un pueblo que todavía necesita leche. Y después le dice el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, en el aprendizaje, en el conocimiento del bien y del mal. Esos son los maduros. Cuán importante es alcanzar una madurez en el Señor, hermano. Cuán importante para poder hablar de Él claramente, como personas que lo conocen, no con esa duda, ¿será eso de verdad? Porque muchas veces hablamos así como que inseguros de lo que estamos diciendo de Él, porque todavía no somos maduros, no estamos ejercitados, no tenemos el conocimiento que necesitamos. Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 4, solo tienen que volverse unos libros atrás, primera de Timoteo 4, versículo 6, ¿estamos allí? En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, desecha todas esas cosas de vieja que no sirven para nada. Fábulas, cuentos de caminos. Ejercítate, Timoteo, para la piedad. O sea, pon tus sentidos para que Dios te enseñe, Timoteo. Deja que Dios te procese y te haga un cristiano, Timoteo, de verdad. Le dice Pablo a Timoteo, nutrido con las buenas palabras de la fe.
Nutrido. ¿Cuántos se han nutrido con la palabra de la fe? Pocos hoy en día se nutren con las palabras de la fe. Porque la palabra del Señor sale y les pasa a ellos por el lado y escucharon, ay, yo estuve donde, ahí estaba el Señor. Ahí en la iglesia estaba el Señor. Qué triste escuchar esas cosas. Yo me gozo porque aquí está el Señor, pero viene a mi vida. Viene a mi vida, me enseña, me instruye, me nutre para poder alimentarme sólidamente. Nutrido, Timoteo, nutrido, bien alimentado. ¿Cuántas personas tienen que mandarle vitaminas porque son débiles? ¿Se entiende? Físicamente les mandan vitaminas porque son débiles, porque comen puro pan con queso. Y no comen alimentos sólidos. ¿Qué le pasa a una persona que come pura leche espiritual, hermano? Nunca va a ser maduro. Pero el alimento sólido, dice Pablo, es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que no todos pueden recibir el alimento sólido. El Señor nos reprende, nos exhorta y nos llama a abrir los ojos, hermano. Los ojos espirituales, que miren, están aquí. A abrirlo para escuchar su voz, para escuchar lo que Él nos dice. Es así. Porque ¿cómo podemos madurar si no nos ejercitamos? Ejercitarse, hermano, es desarrollar algo. En el espacio físico, los músculos, cualquier cosa que usted quiera desarrollar en su cuerpo. En el área mental, cualquier conocimiento que usted quiera adquirir, tiene que ejercitarse. En el área espiritual, las palabras de la fe. Las palabras de la fe. Nutrido con esas palabras, dice Pablo a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué habla Pablo de buena doctrina? Porque hay doctrinas que son apóstatas, niegan la fe. ¿Se comprende? Niegan la fe, porque estamos en tiempos donde las personas niegan la fe. Y a veces pensamos y estamos siguiendo falsas expectativas por falta de conocimiento. Porque no hay alguien que conozca a Dios y nos hable. Y porque si se para alguien que conoce a Dios y habla, lo rechazan porque desechan el conocimiento de Dios. Es así. Es triste ver hoy en día cómo las personas se pierden metidos en lugares donde Dios está. Porque caen en lo mismo que cayeron los que cayeron allá. Y los que fueron puestos como ejemplo para que nosotros no cayésemos hoy acá. Si usted lee la palabra tiene más reprensiones que consolaciones. ¿Por qué? Tiene más episodios de destrucción que de bendición. ¿Por qué? ¿Quién se pregunta por qué? Porque si Dios te habla más de bendición, tú te pierdes. Dios te pone los dos caminos, pero te da testimonio de uno en gran manera. ¿Para qué? Para que tú andes con temor delante de Él. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Tu salvación, más nada. Los demonios no se pueden salvar porque ellos son espíritus y ellos están condenados a una eternidad en el infierno. Nosotros tenemos un Redentor que se llama Cristo Jesús. Está sentado en los cielos y ahí va a estar ese hombre hasta que sea restituida todas las cosas y después mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Y por qué tiene que estar ese hombre allí? Porque Cristo quiere darnos la oportunidad a todos. Cristo vino a salvarnos, a rescatarnos, a hacernos personas maduras en la fe. Vamos a ir un momento a Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1.
¿Ya estamos allí? Vean, todavía hay gente lenta, ¿no? Pero es impresionante esta iglesia. Es impresionante cómo las personas buscan los libros. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay doctrina, hermano. Aquí hay enseñanza, aquí hay instrucción. Aquí está Dios. Por eso. Por eso. Y es necesario que haya unos que se queden, ¿eh? Para que los aprobados se vean. Eso lo dice la palabra. Y cuando lo dice es para bendición, porque el reprobado, cuando ve el aprobado, tiene la oportunidad de decir, no, yo no quiero ser reprobado, ¿cierto? Hay unos que se ponen bravos, ¿no? Y dicen, me reprobaron, bueno, me voy, ¿cierto? Porque me reprobaron. Anota, vamos a regalar la nota. Un profesor que le regala la nota a un alumno, ¿lo bendice o lo maldice? Lo maldice, hermano. Igualmente que un pastor que esté consolando a alguien que está desobedeciendo. ¿Qué está haciendo con la persona? Lo está maldiciendo. Pero un pastor que resiste a un desobediente, ¿qué está haciendo? Buscando que el desobediente entre y sea obediente. Eso es lo que se busca. A veces no se logra tristemente, porque hay gente que está tan dañado de corazón que el pastor lo resiste para eso y yo resisto al pastor. No, para que diga después que me convirtió. ¿Verdad? Claro. No lo voy a dejar que se salga con la suya, no lo voy a dejar que me salga. Qué sabio, ¿no? Bueno, es que el diablo envenena a la persona tanto que la persona llega hasta esos puntos. Uno dice, ¿cómo puede ser? Puede ser, hermano. Puede ser. Mira lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:5. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Nota esa palabra añadir, porque es la base de lo que Pedro está hablando. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Ven? ¿Por qué le dije que prestaran atención a la palabra añadir? Porque es la palabra que es recurrente allí, aunque no aparezca en las otras porciones, ¿cierto? Me explico. Poniendo a toda vuestra, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe, añadir virtud, a vuestra virtud, añadir conocimiento, al conocimiento, añadir dominio propio, ¿se entiende? Porque es la palabra añadir la que es recurrente allí. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar que lo añadimos. Nosotros somos los que lo añadimos. Y muchas veces pensamos que Dios va a venir y lo va a hacer todo por nosotros. Y ahí es donde está el problema. Y le doy gracias al Señor por esta palabra. Y le pido al Señor que les dé el entendimiento para que comprendan esto que el Señor puso hoy en mi corazón. Acá mismo, no sé si será en la misma hoja de ustedes, porque está al final de la epístola de 1 de Pedro. Y dice en 1 de Pedro 5:10, estamos allí, en el nombre de Cristo Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando leemos allí, en 1 de Pedro 5:10, nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién es el mismo? Él, ¿verdad? O perfeccione, ¿qué está diciendo? Que Él es el que te va a establecer. Porque quiero que veamos, después que hablamos ahorita, que nosotros tenemos que añadir, como nos dice 2 de Pedro 1:5, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento, el conocimiento de dominio propio, y allá nos está diciendo antes que Él mismo perfecciona. ¿Por qué? Porque por la falta de conocimiento, hermano, las personas se extravían. Porque muchos tanto agarran esto y dicen, no, yo voy hasta que Él me acomode, hasta que Él me haga hacer las cosas, porque Él pone el querer y el hacer, ¿sabías? Por su buena voluntad. Y se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no lo conocen? Porque Jesucristo no ha llegado a sus vidas. Cuando Pedro habla acá en 2 de Pedro 1:5, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadía vuestra fe. ¿A qué? ¿A qué? A vuestra fe. Esta es la clave allí. O sea, la fe es la base. ¿Qué es lo que establece Jesucristo? Tu fe. Tu fe es lo que establece Jesucristo. ¿En qué epístola está esto? De que Él dice que Él mismo perfecciona. ¿En qué epístola está? Primera de Pedro, ¿verdad? Si usted se basa en la epístola de Primera de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 6, la gloria sea para el glorioso Señor Jesucristo. ¿Verdad? Primera de Pedro 1:6. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesús, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Vamos a leerlo del 5. Vamos a leerlo del 3, para que entiendan el contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este Pedro nos está diciendo que nuestra fe va a ser ¿qué? Probada. Quiero que entendamos, porque vamos a entender esto de la madurez, pero según lo que está hablando Pedro en su primera y su segunda epístola. Pedro es el que está diciendo acá que nuestra fe va a ser ¿qué? Probada. Dios nos va a probar para ver si le creemos o no. Él nos va a probar. Y les voy a decir algo. A Dios nadie lo ha engañado jamás. No hay uno solo que haya podido engañar a Dios. A Dios no se le pasa ninguno por debajo de la mesa. Nadie, hermano. Es un Dios tan tremendo que Él ve todo lo ve y juzga a cada quien, a grande y a pequeño. Eso es lo que enseña la palabra. Porque todas las almas son mías, dice el Señor, tanto la del chiquito como la del grande. El alma que pecare, esa morirá, dice el Dios de los ejércitos. ¿Es o no es? Ahora somos justificados gratuitamente, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No nos espiritualicemos, en la palabra. ¿Se entiende? Porque aquella palabra que hizo el mundo vino y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, es lo que enseña Juan. Entonces, acá Pedro nos está diciendo en el capítulo 1, aunque por un tiempo, Pedro dice, ya ustedes creyeron, algunos el Señor los bautizó del Espíritu Santo, ya están llenos, pero ahora por un poco de tiempo su fe va a ser probada.
ser probada. ¿Para qué? Bueno, para que cuando Jesucristo venga, Él sea glorificado por su fe. Porque ustedes le están esperando, porque Jesucristo viene por los que lo están esperando. ¿Sabía usted? Y hay gente que dice, no, Cristo no viene todavía. Eso es señal de que Cristo no viene por ellos. Cristo viene por los que lo esperan. Porque dice que nosotros decimos, ven Señor Jesús. Y el Espíritu dice, ven. Y el que lo espera, diga, venga. Amén. Amén. Ven Señor Jesús. Amén. ¿Cierto? Entonces mira esto. Pedro dice que nuestra fe va a ser probada. Entonces ahí podemos saltar al capítulo 5 donde estábamos. Y Pedro dice en el 5:9, al cual resistir firmes en la fe. 5:9, ¿estamos ahí? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, o sea, en todos los cristianos. En todos los cristianos, o sea, no hay cristianos que no padezcan, no existe, eso no existe. En nuestro ADN ya viene el padecimiento, venimos padeciendo desde que nos convertimos, porque somos despreciados por este mundo, eso es lo que muestra la palabra, por eso la gente actúa así con uno, porque nos odian, aunque no le hemos hecho nada, ¿no? Nos odian. Y uno se pregunta, y a veces uno va de tonto delante de Dios, Señor, ¿pero por qué me odian si no le he hecho nada? Si Jesucristo nos hablara, nos dijese, es que nunca has escuchado lo que te dije. Si a mí me aborrecieron, a ti peor. Si esto hicieron en el árbol verde, imagínate los otros árboles. Es una realidad. Entonces, Pedro dice acá, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Sea la gloria. Amén. Entonces mira esto. Vamos a sincronizar esto con lo que está hablando en el capítulo 1. Aunque por un tiempo tendrán que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a llevar esas pruebas acá, porque es la misma epístola. Ahora Él nos dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, vamos a tratar de aclarar eso, después que haya sido probado un poco de tiempo. Tiene que estar claro en nosotros. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre, hermano, es el que gobierna a todo el mundo. A Él no se le pasa nada, nadie hace nada si Él no quiere. Así de sencillo. El enemigo de Él es poderoso para nosotros, que es Satanás. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, la palabra de Dios dice que el maligno no nos puede tocar, porque Él nos guarda. Nosotros somos la niña de sus ojos, Él nos guarda. ¿Quiénes? Los que de verdad nos acercamos con corazón sincero a Él. Esos. Entonces, somos probados. Y después de esa prueba, ¿la prueba de qué? De la fe. Quiero que estemos allí porque esto es para esto. Después de la prueba de fe, ¿qué hace Él? ¿Qué hace Él? ¿Qué hace Él después que ya nos ha probado la fe y Dios dice, me gozo porque me cree, eres mío, nos dice Dios? ¿Qué hace Él ahora? Nos afirma, nos fortalece, nos perfecciona, ¿verdad? Bueno, ahora podemos pasar a la epístola número 2 para que podamos entender eso. Ahora Él dice en la 2, ustedes también. Ustedes también. ¿Quiénes? Ustedes que también. Ustedes también. ¿Qué van a hacer? Bueno, poniendo toda diligencia. ¿Qué es toda diligencia, hermano? ¿Qué es diligencia, Alejandro? ¿Qué es diligencia? Hacer algo, ¿verdad? Diligencia es hacer algo. Diligencia es una tarea. Realizar una tarea. Ahora Pedro dice, toda diligencia. Por eso es importante entender el significado de las palabras, para nosotros entender qué nos habla. Cuando nosotros ponemos toda diligencia, está diciendo, mira, todas tus tareas, ponla aquí, ahora. Ustedes también, poniendo toda diligencia, o sea, toda la capacidad que tú tienes, ponla aquí.
O sea, Él te está demandando todo. Añadid a vuestra fe. Añadid. Notemos esto, porque esto es importante entender. Añadid a vuestra fe. O sea, el que va a poner toda diligencia tiene que tener la fe probada. Ya tiene que ser una persona que tiene su fe probada. O sea, una persona que ha sido bautizada, habla en lengua y tiene tiempo con el Señor. Ese es alguien que ya su fe está probada. Porque es lo que pasa, mira, muchos se quedan sin llegar a este paso. El error de muchos predicadores es que meten esto completo como una prédica y se olvidan de que la fe es uno de los pasos más importantes del cristiano. Porque el que cree que Jesús es el Señor será salvo. La gente cree, yo dije ya que Jesús es el Señor una vez por allá. No, ya tú estás salvo. Tú y tu casa, le dicen. Yo digo, qué triste, ¿vale? ¿Cómo pierden a las personas? ¿Cómo las pierden, hermano? Cuando hablas, si crees que Jesús es el Señor, hermano, está sencillito. Si alguien es tu Señor, tú haces todo lo que Él te dice. O sea, cuando tú crees que Él es tu Señor, tú eres una persona que camina por todo lo que el Señor dice. ¿Se entiende? Ahí meramente eres salvo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que el indocto no puede explicar esto. El que no ha pasado tiempo con Él no puede explicar esto. El que el Señor no lo procesa no puede explicar esto. Es así. Yo cuando mi Señor le gimo, y no lo digo para gloriarme, sino para honrarle a Él. O sea, muchas veces me reprende y me dice, tú eres mío. Aleluya, soy de Él. No soy yo, es Él. Eso es lo que tiene valor para mí. Cuando yo digo yo soy de Él, lo digo con todo mi corazón. Pero eso no tiene tanto peso como cuando Él me dice, tú eres mío. Qué distinto, ¿verdad? Entonces, la fe, hermano, es la base acá. Porque para llegar a la madurez hay que tener fe. Para ejercitar los sentidos hay que tener fe. Para hacer lo que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad, hay que tener fe. Muchos todavía están peleando con esto. ¿Es así? Están peleando allí. Volvamos a Hebreo un momentico, vamos a Hebreo. Y dejan apartado Pedro. Ahí no tenemos que devolver. Ahí que la epístola está muy cerquita. Hebreo su capítulo 5, dijimos, ¿no? Vamos a recordar para que la hermana Melvin agarre un poco lo que empezamos a hablar. Pero el alimento sólido, 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, la palabra clave de la enseñanza, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nota cómo sigue hablando el apóstol a los hebreos. Por tanto, ese por tanto viene de lo que ya nos habló, ¿cierto? Por tanto, dejando ya los principios, los rudimentos, los principios, los comienzos de la doctrina de Cristo. ¿Y por qué él habla de los principios? Porque ya está hablando de que los que por la madurez tienen ejercitados los sentidos, ¿verdad? Entonces, él viene y le habla de los maduros porque le está diciendo en el 5.13 que todo el que participa de la leche espiritual es inexperto. ¿Se entiende? Lo dice en el 5.13, porque él está hablando que ellos ya se hicieron tarde para escuchar. O sea, que se quedaron en un tamaño, dejaron de crecer, sin entender que la salvación es cuando llegamos a la estatura, a la medida de Cristo. Es un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Es o no es? Es un camino, hay que caminar, porque si no, hermano, Satanás que dice, no camines, no, ya tú eres salvo. Cuidado, porque la Biblia no enseña eso en ningún lado. Hay predicadores que luchan por eso, ¿no? La salvación no se pierde y la salvación sí se pierde. La salvación no se pierde y la salvación sí se pierde. ¿Qué problema tiene?
porque hay un Salvador y es Cristo Jesús. Solo Él puede salvar y perder. Así de sencillo. Ni no se pierde ni se pierde, porque hay un Salvador y salva. Es así. ¿Se imagina un ahogado que se está ahogando en el mar? ¿Ah? Y el ahogado dice, no voy a tragar mucha agua porque voy a perder mi salvación. ¿Ah? Que haga lo que sea, si no viene el salvavidas se va a ahogar. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Porque no sabe nada. No voy a quedarme así para no perder mi salvación. Por favor. Ni se gana ni se pierde porque hay un salvavidas que es el que salva. ¿Cierto? Entonces, acá está diciendo que por tanto, dejando ya los comienzos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando, nota esta palabra allí que utiliza el apóstol en los hebreos. No echando, ¿por qué? Porque te lo deja a ti. ¿Se entiende? Te lo deja a ti. Él está hablando a personas que ya Jesucristo los ha establecido y los ha constituido. Nota que Efesios 4 nos dice que el mismo que descendió fue el mismo que subió y lo llenó todo y constituyó, estableció, ¿cierto? Porque Él estableció ya, o sea, ya lo que Él ha establecido, el apóstol a los hebreos está diciendo, no echando otra vez, porque ya, hermano, estás establecido. Y notemos lo que dice allí. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Estamos claros allí? Porque eso es lo que estamos hablando, de la fe en Dios. Tú no vas a echar otra vez ese fundamento porque ya Él te estableció, porque ya tú creíste en Dios y te constituyó dándote las arras del Espíritu, te selló, te dijo, ya tú eres mío, ahora yo me comprometo a casarme contigo por ese aro que te puse en el dedo. Tú eres el que puedes desecharlo a Él, mas Él se compromete y Él es fiel, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, si nosotros comenzamos otra vez acá, ¿será porque ya estamos establecidos? No. Si nosotros somos personas que estamos luchando con esto, es porque todavía nosotros no hemos conocido a Dios. Y tristemente, hermano, no lo digo para que nadie se sienta mal, es el caso de muchos. Es así. No conocen a Dios. No lo conocen. Es así, hermano. Yo cuando llegué al Señor, hubo un tiempo que yo pensaba conocer al Señor. Creía que lo conocía. Pero a medida de que lo fui conociendo, me di cuenta de que en realidad no lo conocía. Cuando una persona en la vida normal, humanamente, empieza a crecer, se va dando cuenta que antes era un niño, ¿cierto? Cuando ve a una persona que sus padres le decían algo y no le hacía caso, y después que la persona madura dice, oye, mira, yo le hubiera hecho caso a mi papá y no me hubiese pasado esto, ¿cierto? Porque la persona llega ya a algo que antes no podía ver porque no tenía la madurez para ver. Sí. Lo importante, hermano, de nosotros entender, para poder añadir nosotros a nuestra vida algo, tenemos que tener fe en Jesucristo. La única manera, hermano, de tener fe en Jesucristo, debemos de sincronizar esta enseñanza con la del domingo, el Señor nos habló. Debemos de servir. ¿Se entiende? Debemos de servirle, porque el que le sirva estará donde él está. Sí. La fe es muy importante para que nosotros seamos personas maduras. Lo que pasa es que tristemente hoy en día hay tantas iglesias, hay tantas doctrinas perdidas, la gente está haciendo mercadería, hay un negocio, se cumple todo lo que dijo el Señor Jesucristo y la apostasía que anunciaron los profetas del Señor, que dijeron que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrina de demonios y espíritus inmundos, pues, y hombres corruptos que tenían la doctrina dañada, la cabeza dañada y que tenían doctrinas por debajo. Eso sucede hoy. Es increíble. A mí no me es difícil decirlo, esa iglesia en Manuel, eso es impresionante. Es impresionante. Le ponía yo el ejemplo al hermano. Él viene de allá. Él viene de allá. Yo creo que usted también me dijo que usted tuvo unos días allá, ¿no? Y
Y yo me quedo impresionado, porque yo le decía al hermano, como les dije a ustedes cuando los mando a buscar en la Biblia como todo, aunque hay unos que se quedan, que todavía son lentos, con qué rapidez se llegan a los versos, ¿cierto? Es porque hay instrucción, hay doctrina, hay enseñanza. Entonces podemos adquirir un conocimiento. Yo le comparaba al hermano y le decía, o sea, hablándole de los creyentes de allá a los creyentes de acá, y yo decía, oye, es una locura. El hermano me hacía para que me contaba cosas que cuando llegaban las épocas allá de Semana Santa y eso, de una congregación de 1000 y pico de personas, quedaban unos poquiticos ahí. Entonces uno dice, o sea, Dios mostrando, mire, aquí no me sirve, ¿se entiende? Dios mostrando. Hermano, porque lo más tremendo para una persona llegar a tener es esto, fe. Fe. Un hombre que el Señor iba a sanar a su hijo y le dijo, si tú no vieras las señales de Dios, no creerás. Qué tremendo. Y el Señor le dijo, ayuda a mi incredulidad, le dijo el Señor al Señor Jesús. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y es tremendo, porque el Señor hablándole a él, y él creyó, como dijo el Señor, fue cuando vio a su hijo sano, ¿cierto? Fue que él creyó, pero no había creído. Y dice, y creyó él con toda su casa. Qué tremendo. Creyó fue cuando vio la obra del Señor. El Señor reprendió a Tomás por eso y le dijo, Tomás, tú crees porque me has visto. Porque Tomás no había pasado ni 2 minutos que Tomás estaba diciendo, si no meto la mano aquí, y la mano allá, y yo mismo lo veo, ¿verdad? No creeré. Y después le estaba diciendo, Señor mío, Dios mío, Señor me dijo, porque el Señor no es hipócrita. Tomás, tú crees porque me ves. Dichosos, Tomás, en pocas palabras, los que no son como tú, los que creen sin ver. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tienen fe. Tienen fe. Santiago habla de esta fe en Santiago, si nos vamos al libro que sigue Hebreo. Santiago en el capítulo 2. Dios grande y maravilloso, igual. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais para las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Ahora vamos a explicar esto un poquito. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago, como diciendo que no puede salvarlo, ¿verdad? Pero ¿será que la fe no salva? Santiago le está diciendo, ¿podrá la fe salvarle? La fe no salva. La fe sí salva. Santiago lo que le estaba diciendo, ¿podrá esa fe que él tiene salvarle? ¿Se entiende? Él no estaba diciendo que podrá la fe salva, porque nosotros somos salvos por fe. La fe salva. Santiago estaba diciendo, ¿podrá esa fe que tiene esa persona salvarle si no tiene obra? Ay, no puede. Los demonios creen que Dios es uno y tiembla, dice Santiago. Más adelante a lo que finalicé. Eso está en el 19, en el 2.19. Lo que pasa es que no leí eso y se lo estoy parafraseando. Entonces, la fe que no tiene obra no salva, ¿verdad? Hermano, cuando alguien llega a la madurez, mi pregunta es,
no fue niño previamente a la madurez, ¿cierto? O sea, es un paso en el cual, o un paso al cual debía llegar la persona, ¿cierto? Sí. Para una persona nacer, tiene que nacer por la fe. Pero la fe de un cristiano no nace al confesar a Jesucristo. ¿Se entiende? La fe de un cristiano nace cuando es discipulado. Un cristiano, para tener fe, tiene que ser discipulado. Por eso la gran comisión que el Señor Jesucristo habla en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Marcos nos habla de ese mismo capítulo, pero de una manera distinta. Y nos dice, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Mas el que no crea será condenado. A mí me gusta aclarar aquí, ¿no? Cuando Marcos dice, el que crea, vamos a Marcos 16 para que los que no conocen esa porción la vean. Marcos 16. La de Mateo creo que la conocemos todos, ¿no? Mateo 28, la gran comisión. En el Marcos 16, 14. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. El que creyere y fuese bautizado. ¿Por qué quiero aclarar esto? Aquí hay, hermanos, agua y espíritu. Agua y espíritu. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado, aquí hay agua y espíritu. Porque él dice a Nicodemo Juan 3, el que no naciere del agua y del espíritu no entrará al reino de los cielos. Eso es muy claro, ¿verdad? El que creyere, dijo acá, ¿verdad? Pero después que cree, no solamente tiene que bajar a las aguas, sino que Dios tiene que llenarlo del Espíritu Santo. Ese será salvo, dice el Señor. Ese será salvo. ¿Por qué, hermano? Porque las arras de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Son las arras de nuestra salvación. Y el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, esta fe viene cuando somos hechos discípulos. Vamos a volvernos a Mateo, para que sea la palabra de Rodrigo. Mateo 28. Mateo 28. ¿Estamos allí? Luego en el nombre de Cristo Jesús. Llamaste la cara, Mateo 28, 18. En el nombre de Cristo Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos comprenden que este pasaje que está aquí en Mateo y el que leímos ahorita en Marcos es la misma situación? ¿Cuántos saben que es lo mismo, con diferentes palabras de un testigo al otro? ¿Cierto? Se está hablando del mismo evento, ¿cierto? Cuando él le apareció y le dio la gran comisión. ¿Por qué tenemos que relacionar esto? Bueno, hermano, porque él mandó a ser discípulos. A ser discípulos. Eso es lo importante del discipulado. Si a nosotros no nos discipulan, por eso vuelvo a lo que dije de Manuel.
Esa no es una iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no disipulan a nadie. Ahí hacen mercadería con las personas. Ahí quieren que se sientan contentos porque están allí y no lo disipulan. ¿Cuál es el discipulado? Jesucristo lo está diciendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las que yo os he mandado. Eso es discipular a alguien. Enseñarlo, llevarlo al conocimiento de Dios. Hasta que sea un varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? El que hace la voluntad de Dios. Amén. El que guarda todo lo que Jesucristo mandó. Lo que pasa es que, mira, yo no entiendo, cuando la persona todavía no ha llegado a esto, todavía hasta le da temor decir, ay, pero yo estuve allí y yo no puedo decir que es una iglesia, no es de Dios, porque a veces yo veo que cantan a Jesús. ¿Entiendes? Porque no son maduros. No pueden ver lo que el espiritual ve. En cambio, el espiritual ve y le dice a una persona, tú no eres de Dios, claramente. Tú eres un mentiroso, tú eres un falso. Lo que estás enseñando no está bien, corrígelo. ¿Tú te imaginas a Juan el Bautista? Ay no, Herodes, tú sabes que no es conveniente, Herodes, tener la mujer de tu tío, Herodes. ¿Ah? No es conveniente, Herodes. ¿Por qué? Porque, oye, era el presidente de la época. ¿Cómo le va a decir eso así? No. Juan le decía, no así. Le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Qué tremendo, ¿no? Ponía las leyes de Dios sobre las leyes del mundo. Los homosexuales irán al infierno. Párese a predicar eso para que lo linchen en una plaza ahorita. Bueno, tienes que predicarlo si quieres ser cristiano, aunque te linchen. Porque eso es lo que Dios manda. Es así. Eso es lo que Dios manda. Eso es lo que Dios enseña. Y eso es lo que Dios nos dice que guardemos. ¿Sí? Para nosotros tener fe hay que ser discipulados en el conocimiento de Cristo. Para ser personas que a donde vamos podemos presentar defensa con toda mansedumbre. ¿A quién? A aquel que es dueño de la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra. En el original griego, trázala bien. Busca sus medidas, que no falle, Timoteo, trázala. Que hables bien la palabra de Dios, que no tengas de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque el discipulado es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí viene la fe, hermano. Y yo le doy la gloria al Señor por cada palabra que pone en mi boca. Le doy la gloria, porque es un Dios glorioso. Y qué gozoso es uno hablar y aprender de Él. Qué glorioso es ser un predicador, que tú hables y el Señor te esté soplando al oído. ¿A dónde vas a ir? Lo que quiere hablar. Qué glorioso es eso, hermano. Y eso es ser un cristiano. El cristiano tiene un testimonio en él mismo y lo vive. Cada día lo vive. Porque va y hace y dice, Señor, tú estás conmigo. Aleluya. Porque Él es un Dios de verdad. Él es un Dios vivo. Un Dios de verdad que se mueve. Lo que no se ve, hermano, aunque suene incongruente, hizo lo que se ve. Eso es lo que dice la palabra. Suena loco, descabellado, pero es la realidad. Por la fe, dice el apóstol a los hebreos, entendemos que lo que no se ve, hizo lo que se ve. Parece que suena descabellado, porque lo entendemos es por la fe. Hay que haber sido perfeccionado, establecido por el Señor en la fe para entender esas cosas. Hay que haber sido hechos discípulos por parte de Él. Él dijo, más nadie enseñará a ninguno, sino que yo les enseñaré todas las cosas. Y desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Qué tremendo, ¿verdad? Porque serán mis discípulos. Seré propicio a sus iniquidades, decía así. Qué glorioso nuestro Dios. Qué claro es sus obras. Qué claro. Y si usted va a Romanos 10 le dice a usted, hermano,
En el nombre de Cristo Jesús, Romanos 10. 10:17. En el nombre glorioso de Jesucristo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Amén. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Qué? La fe viene por ser discipulado, ¿cierto? Cuando somos enseñados en todo lo que Jesucristo dice, viene la fe en nuestra vida. Hay gente que se lanzan a la aventura por allí hasta minimizando al Señor Jesús y quieren algún día alcanzar fe. Por eso es que cuando yo veo los testimonios de esas congregaciones, veo que no son gente de fe. ¿Sabes quién era de fe? Moisés, y lo habla Hebreos 11. Y por la fe, él despreció ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió ser vituperado con los hebreos. Eso es fe. Eso es fe. Es así. Eso es fe. La gente tiende a pensar que la fe es levantar un muerto. No, hermano. Ese es un don de sanidad. La fe no es levantar un muerto. Santiago nos estuvo diciendo hace un momento, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y dice en el 19, los demonios creen también que Dios es uno y tiemblan. ¿Qué nos está diciendo Santiago con esto? Ellos creen que Él es Dios y que es uno, que no hay más, que no son 3, ni 4, ni 5, que es uno. Y tiemblan cuando creen eso. No sabemos qué tiemblan. Señor Jesús, ¿por qué nos atormenta antes de tiempo? Danos permiso para ir allá. Claro que tiemblan, nosotros lo sabemos. Tiemblan. Pero ¿qué le falta a ellos que no tienen? Fe. Hay gente que llega al lecho de la muerte y ahí sí quieren escuchar a Dios. Porque tiemblan. Pero no necesariamente es que tengan fe. Eso lo hacen porque saben que les llegó la hora. A veces nosotros decimos, oye, pero ¿cómo hacemos para tener fe? Bueno, él dijo predicar el Evangelio. Porque así es que él le da fe a las personas. La fe viene por el Evangelio, viene por la palabra de Dios, viene la fe, viene la fe. Es así. ¿Cómo usted cree que un hombre como Pedro, después usted lo ve haciendo todas esas cosas que hace? Porque Jesucristo les enseñó a ellos, los limpió con la palabra. Ustedes están limpios con la palabra que yo les he hablado y les dio fe. Eran hombres de fe. Cuando fueron a hacer las cosas, no tengo oro ni plata, le dijeron Pedro y Juan, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús. Y que tenían fe. Y el hombre empezó a brincar una pata, ¿verdad? Porque era cojo, era manco. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por lo que hace. Pero necesitamos fe, necesitamos ser discipulados. Es así. Mire, cuando la Escritura nos habla a nosotros de algunos casos que nosotros, bueno, vamos a leer uno, Hechos 10, para ver un caso eventual. Pero lo que dice, en Hechos 10 comienza el caso, pero lo que dice creo que está alrededor de, ya al final de Hechos 10. Vamos a leerlo desde el versículo 41, Hechos 10, 41. ¿Estamos allí? Lean el nombre de Cristo Jesús.
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Aquí vemos que Pedro predica, y en lo que Pedro habla la palabra, está discipulando allá a Cornelio, cayó el Espíritu Santo. Son casos excepcionales en la Escritura. Son casos especiales, ¿cierto? Porque en Hechos 19 nos habla de unos hombres que tenían tiempo, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía, ¿cierto? Nos habla también en Hechos 8, cuando fueron Pedro y Juan a Antioquía. Todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos imponían las manos, ¿y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Sí. Ahí vemos que son cosas totalmente distintas, personas que tenían tiempo y después el Señor los bautizó. Y por lo menos Cornelio recibieron el Espíritu Santo de una vez. Aquí no se está hablando de que todos tienen que ser así, es lo que quiero que se entienda. Son casos excepcionales, es una eventualidad que Dios hizo. ¿Se entiende? Porque muchas veces pensamos que esa es la regla. Esa no es la regla. La regla es esta, la fe. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en tener fe? Es la pregunta. Porque muchos no llegan a tener fe. Muchos no llegan a tener fe. Y lo que hay que entender de esto es que no necesariamente después que la persona es bautizada del Espíritu ya tiene fe. No quiere decir eso. No, Señor. Porque el apóstol a los Hebreos nos dice ahí en el capítulo 6, y lo que vamos a entender para que quede claro esto, ¿no? Pues nosotros leímos nada más el 1, porque yo estoy explicando esta parte, ¿cierto? Entonces leímos nada más Hebreos 6.1. Ahora vamos a leer el 2, que sigue hablando de la misma cosa, que son principios. Sigo en el 2, en el nombre de Jesucristo, 6.2. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿y qué? Y recayeron. Es que sí pueden recaer, ¿cierto? Sí pueden recaer. Pero es que ahí dice que es imposible. No, está diciendo que es imposible que los que probaron todo eso y recayeron sean nuevamente renovados para arrepentimiento. ¿Están viendo? O sea, lo que está diciendo es que Jesucristo no va a venir de nuevo y va a ser crucificado y va a venir otra vez y te va a bautizar en el Espíritu Santo. No, hermano. Si tú afrentas al Espíritu, ya no hay sacrificio. Dice Hebreos 10, es la misma epístola. Vamos allá para que no nos quede duda. Hebreos 10:29. ¿Estamos allí? 10:29, hermano. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? ¿E hiciera afrento a quién? Al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué hacerle la afrenta? Apagarlo. ¿Y cómo se apaga él? Cuando no te dejas dirigir por él. ¿Se entiende? Cuando tú no te dejas guiar por él, él se apaga, porque él vino a guiar tu vida, a llevarla a toda verdad. Porque él dijo, yo le daré un consolador y él los guiará ¿a qué? A toda verdad, a toda verdad. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. En una iglesia puede haber el testigo más grande que Dios levante, pero Cornelio no iba a entender eso hasta que
que no fuese lleno del Espíritu Santo. Después fue que fue lleno, ahí era donde iba a tener una mente que entendiera las cosas de Dios. Claro, Cornelio podía desechar esa mente, como lo puede hacer cualquier cristiano. Es así. ¿Y cómo? Apagando al Espíritu. Es importante aclarar esto porque muchas veces pensamos que es la regla. O sea, el hermano dijo fe, bautismo. Me bajé la sabilla, me hablé lengua, yo soy salvo. Por eso es que muchos dicen eso. Y está el error. Porque él dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, nos dio el anillo de nuestra salvación. Es como cuando un esposo le da un anillo a su esposa. ¿Entiendes? Él está diciendo que no voy a casar contigo. Pero si la esposa le es infiel, él puede decir, no, yo no voy a casar nada. ¿Se entiende? O sea, él es fiel. El problema somos nosotros. El problema lo tenemos nosotros. ¿Sí? Acá no hay ninguna regla. Debemos entender qué es lo que nos enseña Dios. Ser discípulos. El que permanezca en mi palabra, Juan 8, este será verdaderamente mi discípulo. Y después que es discípulo, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Y conocerá la verdad. Y conocerá la verdad. ¿Y la verdad qué? Lo hará libre. ¿Quién es la verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce. Pero ustedes le ven porque está con ustedes y estará en ustedes. Amén. Conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre. Amén. Pero después que dice, muchos se saltan este paso. Si no entendemos a Dios y no aprendemos de Dios, hermano, nunca seremos salvos. Hay muchos que nunca llegan al conocimiento de la verdad. De eso habla. ¿Por qué dice conocimiento? Porque hay que ser discípulo. Bástele al discípulo ser como su maestro. Amén. Porque todos llegaremos a la medida y a la estatura de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Hay unos que enseñan quién será como Cristo. Bueno, nosotros los cristianos, porque eso es lo que dice Cristo. Él es el primero entre muchos hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que yo predico. Yo no voy a predicar, ¿y tú eres igual que Cristo? No, tú me preguntas a mí, yo te voy a decir que no. ¿Iba a ser igual que Cristo? Amén. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice, no yo. Es mi fe la que trabaja y opera en lo que hago. Si yo digo algo, líbrame, Señor. Hay gente que es así y cree que eso lo hace muy espiritual. Líbrame, Señor, yo voy a decir que soy como tú. Ay, no. ¿Verdad? Eso es incredulidad. Lo que pasa es que la disfrazan con una religiosidad y una cuestión, pero eso es incredulidad, hermano. Eso no es más nada, sino que ser incrédulo. Porque Él es el que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermano. Aleluya. Por eso lo predico. Él es el que lo dice, no yo. Porque a eso vino, a hacerlos como Él. A eso vino, hermano. A eso vino Cristo. Pero muchos hoy no han entendido eso. Y viven una vida totalmente a la vida ajena a la vida de Dios, separados de Cristo. Es que es lo primero, mira, un cristiano cuando se convierte, lo primero que el cristiano entiende es que las palabras de Dios tienen que estar en su vida. Es lo primero que tiene un cristiano. Que las palabras de Dios tiene que amarlas y hacerlas. Es lo primero porque nació de nuevo. Y Pedro habla de eso. Mira, Pedro nos dice allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 22. ¿Estamos allí? Primera de Pedro 1, 22. En el nombre de Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible,
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Qué sencillo, ¿verdad? Mira lo que dice Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea, la obediencia a la verdad la hace mediante al Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cierto? Ahora en el 23 te dice, siendo renacido. ¿Por qué renacido? Porque cuando tú a una persona tú le dices, tú sí eres rebruta. Porque ya es bruta, ¿verdad? Rebruta. ¿Verdad? Porque ya es bruta. Entonces, porque ahora aquí el apóstol nos dice renacido, porque nosotros volvimos a nacer de nuevo, ¿cierto? Nosotros volvimos a nacer de nuevo. ¿Y cómo volvimos a nacer de nuevo? Ay, no, algo espiritual que yo sentí. Eso no es lo que nos enseña Pedro, hermano. No. Él dice acá cómo fuimos renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es simiente? Ahí está el griego esperma, donde viene la palabra espermatozoide, donde procrean los niños, ¿cierto? Entonces, fuiste procreado ahora de una simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? Dice Pedro. Bueno, aquí está. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién te hizo nacer de nuevo? ¿Quién te hizo nacer de nuevo? La palabra, hermano. La palabra. O sea, si no eres discípulo, no vas a ser alguien de fe. Muchas personas que llegan al Señor, el Señor les promete cosas y no, y llegan, al Señor no ha hecho nada conmigo, yo me arrepiento. Pero no, te arrepientas, qué bueno, está para el Señor, no me arrepiento de haber venido para acá. Sí, es que es triste. Es triste porque usted le ve cuando dice me arrepiento y yo, oye, gloria a Dios. No, me arrepiento de haber venido aquí. Porque Dios no hizo lo que yo quería. Ay, que Dios tiene que hacer lo que tú dices. Tú eres de eso que dice, átalo, Dios se lo tiene que hacer aquí, lo que tú dijiste, porque Él dijo, ata aquí y yo ataré en los cielos. ¿Se entiende? Eso lo dice el indocto porque tú sabes que el Señor hablaba ahí de la disciplina. Está hablando que llama a un hermano y si no te hace caso el hermano, llama a uno o dos, y si no hace caso, hácelo a la iglesia. Dice, entonces digo que todo lo que atares aquí, yo lo ataré en los cielos. ¿Se entiende? Está hablando de la disciplina. Cuando una persona sale disciplinada de la iglesia, el pastor que lo disciplinó la ató, entonces Dios la ató de una vez allá arriba. O sea, la persona no levanta la cabeza hasta que el pastor no le quita la disciplina, cuando es un hombre de Dios. Cuando es un hombre de Dios. Las personas confunden esto con un estado de ánimo. No, hermano, que no pueden ver las cosas de Dios. No las pueden mirar, porque Dios los vela. ¿Y porque Dios los vela? Porque están en rebeldía con Él. Porque los pastores son instrumentos, los que son de Dios, son instrumentos de Dios. Bueno, pero eso es lo que está diciendo ya. ¿Sí? Somos renacidos por la palabra. Si no hay palabra en nuestra vida, si no hay doctrina, si no hay alguien que nos hable la palabra de vida, ¿cómo vamos a ser salvos? El problema de no escuchar es un problema, pero secundario. Hay un problema que es primario, y es que no haya palabra donde estemos. Ese es un problema primario. Y ahorita, en este tiempo, como en siglos que nos han precedido ya, porque ya en los tiempos de los apóstoles ya se hablaba del espíritu del anticristo que estaba en el mundo, engañando al mundo, ¿cierto? O sea que ya viene desde varios siglos acumulándose eso, de que hay muchos lugares, muchos, cuando digo mucho, hermano, es mucho, donde no hay palabra de Dios. Hay un problema primario, porque el que Dios envía, las palabras de Dios habla. Aunque lo maten, hermano, Él va a hablar la palabra de Dios, aunque le quiten la vida, porque para eso vino. Es así. Cuando Dios nos llama, lo primero que nos enseña es eso, que tenemos que hablar su palabra, sin importar lo que digan de nosotros. Debemos de hacerlo. ¿Y por qué? Porque esa palabra es cortante, como una espada que tiene filo por un lado como por el otro. Es un problema primario. Pero también hay un problema secundario, que hay hombres que hablan la palabra
y hay hermanos que no se sujetan. ¿Eso es un problema qué? Secundario, pero es un problema también. ¿Por qué? Porque Dios envió su palabra y el propósito de Dios es que su palabra no vuelva a él vacía. ¿Se entiende? Sino que sea prosperada en aquello para lo cual Él la envió, porque con eso Dios la envía. Dios dice, no volverá a mí vacía, o sea, ese es el propósito de Dios. Pero no te está diciendo Dios que al que Él le hable se va a convertir, no. Porque Santiago te dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, hay que recibirla. ¿Y por qué? Hermano, porque necesitas esto para llegar a la madurez. Y cuando llegues aquí a la madurez, está diciendo ahí el apóstol a los hebreos, volvamos al 5:14, el versículo que comenzamos hoy. La gloria sea para el Señor. Hebreos 5:14. En el nombre de Cristo Jesús. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Qué bueno es esto. ¿Cuánto les gustaría en todo lo que se pongan ustedes discernir? Esto es malo y esto es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran ser así? Amén, ¿verdad? No tener que llegar y voy a preguntarle al pastor si esto se puede o no se puede. ¿Entiendes? O sea, ya uno tener una madurez que uno diga, no, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se entiende? Yo discierno. ¿Y por qué? Porque tengo mis sentidos ejercitados. Mi ojo ve y yo sé lo que está bien. Mi oído escucha y yo sé lo que viene mal. ¿Se entiende? Porque yo discierno, yo pruebo, yo retengo y desecho, tengo sentidos maduros. ¿Cuánto tiempo usted cree que van a tardar en madurar esos niños que están allí? Hay esas niñas, pues no hay niños. Esas 3 niñas que están ahí. Bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo, ¿cierto? Porque ellas fueron procreadas con una simiente corruptible. Es así, pienso que no haya tabú para esto, ¿no? Porque esa palabra esperma no es algo grosero, es una palabra biológica. Ellas fueron creadas con esa simiente, ¿verdad? Que es corruptible, porque es algo del hombre. En Adán todos mueren, ¿se entiende? Ellas naturalmente, como todos nosotros, tenemos que pasar por una muerte natural, porque fuimos hechos según Adán, ¿se entiende? Adán pecó, el pecado se traspasó a todos nosotros porque venimos de Adán. Entonces, por eso ellas tardan. Pero nosotros no tenemos que llevar el mismo tiempo que ellos, aunque a muchos les tarda ese tiempo. Pero solo Dios sabe. Hay unos que dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Son 3 distintos tipos de velocidad al correr, por decirlo así, o de fertilidad de la tierra. Nosotros ahora tenemos una simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible, María? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo estoy hablando claro, ¿verdad? Yo estoy presentando el Evangelio claro, yo no estoy aclarando, yo no quiero espiritualismo. ¿Se entiende? Porque está, ¿no? Hermano, ¿y qué quiere decir eso? Para la gloria de Dios. ¿Ah? ¿Y qué dice ahí? Aleluya, gloria a Dios, el Señor viene. Maranata. Ah, eso no sirve, ¿verdad? Claro que yo me gozo y le diré amén. Pero no me estás diciendo nada. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, dice: te encarezco delante de nuestro Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos, que predique. Te encarezco, es que presentes claramente el mensaje, que se entiende. Salomón habla de Eclesiastés y dice:
entre más sabio fue el predicador, procuró hallar palabras. ¿Por qué? Porque el predicador lo que le interesaba era hacer que las personas escudriñasen y que buscasen al Señor. E hizo escudriñar, dice el Eclesiastés. Porque es la claridad lo que Dios quiere que venga a nosotros. Pablo dice, yo no aprendí el Evangelio ni de hombre ni por hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. Eso lo dice en Gálatas 1. Porque el Evangelio viene por revelación, pero lo vemos claro, que podemos tomarlo y con un vaso explicarlo. ¿Se entiende? Porque ya lo vemos, lo comprendemos. Y entonces cuando Dios nos pone un mensaje, nosotros podemos ir tomando la palabra, y por eso me puedo ir a tantos versos y poderlos citar, porque ya el mensaje lo veo claro, porque Dios me lo está revelando. Entonces yo puedo tomar la palabra y usarla, trazarla para que ella diga lo que Dios dice. ¿Se entiende? Y eso lo produce nada más esto, hermano, la fe. Yo estoy ahorita como predicador en el punto de añadir. Yo estoy añadiendo a mi fe hoy en día como cristiano, creciendo en el Señor. Yo estoy añadiendo a mi fe. ¿Por qué? Porque Él me perfeccionó y me puso firme. ¿Se entiende? ¿Pero en dónde? En mi fe. Ahora yo estoy añadiendo. ¿Por qué? Porque eso lo hace mi fe. La fe tiene el poder de añadir. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado espíritu de debilidad al Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es una persona que se controla a sí mismo. Yo digo, hermano, yo Dios mediante voy mañana para allá. Mira, en mi ser yo estoy dispuesto a ir allá. Y yo me controlo. Cuando venga la flojera, no, tenía que ir. Y dependiendo de mí tengo que ir. ¿Se entiende? Ahora si el Señor pone un obstáculo o algo que la gente no sabe, no era la voluntad del Señor. ¿Se entiende? Pero entonces ya esta cosa viene cuando uno añade a eso que Dios nos da. Entonces, es importante, hermanos, si queremos ser maduros, queremos alcanzar la madurez, tenemos que empezar por la niñez, ¿verdad? Tenemos que empezar por estar ahí como niños, como el Señor dice. Si no vas a ser como niño, no entraré en el reino de los cielos. El niño viene y se siente y recibe. Ya llega un momento donde es maduro, como Josué. Josué alcanzó una madurez tremenda delante del Señor. ¿Y por qué? Porque Moisés lo discipuló. Este mismo Timoteo era un hombre que seguía la doctrina de Pablo. Y Pablo por eso le decía, conforme a la doctrina que has seguido. ¿Por qué? Porque era la doctrina que Pablo le daba. Y eso hoy lo leímos, 1 Timoteo 4. Se lo veo extrañado, porque se hablando de cosas distintas. 1 Timoteo 4, 6. ¿Estamos allí? 1 Timoteo 4, 6. En el nombre de Cristo Jesús. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, ¿verdad? Pablo le habla de esta misma epístola a Timoteo, que no tenga temor en dar testimonio de él. Enseña lo que de mí has aprendido y has escuchado de muchos. Ahí vemos en Pablo la seguridad, ¿verdad? La seguridad de lo que él decía. Sí, podemos ver que este hombre Timoteo había aprendido de Pablo. Y vemos que, ¿cierto? Pablo dice a los filipenses que él no tenía ninguno que tuviera el mismo ánimo que Timoteo, ¿cierto? Eso lo vemos en Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. En el nombre de Cristo Jesús. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para
buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Amén. Qué privilegio, ¿no? Por eso Pablo llamaba a Timoteo hijo, ¿verdad? Decía que era su hijo, ¿entiendes? Y le hablaba de padre a hijo. ¿Por qué? Porque era un hombre que seguía la doctrina de Pablo, que era la doctrina de Cristo. Y es una seguridad que tiene que haber en nosotros, hermano. A veces somos tan ilusos conforme a la fe, o tan inmaduros en esa fe, que nos cuesta decir palabras como las que Pablo decía. Imiten, hermano, la fe que yo tengo. ¿Por qué alguien no puede decir eso? Porque no es alguien de fe, no tiene buen testimonio, ¿me entiendes? Las cosas que hace no sabe ni lo que hace. Pero alguien que es de fe, mira, hermano, yo no lo he enseñado, tú te así, hágalo así, porque así se le enseñé, hágalo. Y uno dirá, bueno, ¿y quién se cree esto? Bueno, yo soy siervo de Cristo y predico a Cristo, ¿se entiende? Pero eso viene de una seguridad, eso no es arrogancia, eso es seguridad. La fe muchas veces la confunden con arrogancia, pero el que la confunde es el incrédulo. Yo cuando veo estas palabras de Pablo no lo veo arrogante. ¿Por qué mátanos a Jesucristo? Porque Él se hacía a sí mismo Dios. Oye, es tremendo, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer Él mismo Dios? ¿Verdad? No hay problema, ¿verdad? Eso lo dice el incrédulo. El creyente dice, amén. El creyente, porque sabe quién es Cristo Jesús, ¿verdad? Es muy sencillo saber quién es Cristo Jesús, solo lee la Biblia. Muchas veces, yo entiendo, mira, yo muchas veces en esta doctrina de que Jesucristo es Dios, yo muchas veces divagué y fue inmaduro, era parte de mi crecimiento espiritual, era parte de mi crecimiento. Entonces uno puede pensar, pero ¿por qué esto? Si el hermano lee la palabra y bueno, porque lo que hay en el mundo no es fácil. Y ahí yo entiendo a Elías. Elías fue contra 450 profetas, él solo. Por eso antes de Jesucristo venía uno con el espíritu de Elías, ¿se entiende? Alguien que no le iba a importar todo lo que había en el tiempo, sino que iba a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Que no iba a tener temor de hablar en medio de tanta falsedad, iba a decir que Jesucristo era el que venía y era el Señor. ¿Cierto? Por eso cuando lo vio, él dijo, ay Señor, líbrame de decir que este hombre es. ¿Dijo así? No, ¿verdad? Él dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Cierto? Lo que pasa es que nos espiritualizamos, no, hermano. Ahí había solamente un hombre de fe, igual que nosotros acá. Y ya el Dios de los ejércitos le había dicho, sobre el que tú veas que descender una paloma, ese es el Espíritu Santo. Ese es. ¿Cierto? Y él cuando vio una palomita no dijo, ay Señor, ¿será esta? No, ¿verdad? ¿Ah? Imagínate un Juan así, ¿verdad? Señor, manda otra para ver si le cae una paloma. ¿Ah? No, ¿verdad? Porque era un hombre de fe. Y apenas que vio que apareció la paloma, no le dijo a la gente, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Bueno, el Señor se acercó y le dijo que lo bautizara, le dijo, no, Señor, líbrame. Haz porque es necesario, le dijo el Señor. No me imagino estar en el cuerpo de Juan, viendo a ese ser allí. Veía a un hombre, pero sabía quién era. ¿Se entiende? Qué tremendo. Eso lo hace nuestra fe, hermano. Esa es la fe que un día le puede decir a un inválido, levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Se entiende? Es un don, pero el don viene por la fe. ¿Se entiende? Tanto el que lo recibe por su fe. Porque si la persona no cree, no es sanada. Y si tú no crees que puedes hacer eso, tampoco el don opera en tu incredulidad. Es necesario esto. Es necesario ser niño en Jesucristo. Es necesario, muy importante. Aprendamos a ser discípulos, hermano. ¿Y por qué? Porque es una orden del Señor.
Si mandó a ser discípulos, es una orden que nosotros seamos discípulos, para que alcancemos una madurez espiritual. Y cuando tengamos una madurez espiritual, todas las demás cosas vendrán solas. Vendrán solas porque Él las traerá. Vale, gracias al Señor. Verbo de vida, la palabra de Dios en medio de nosotros.